Buen día, estimado alumno de la carrera Doctorado en Medicina. Soy el doctor Roberto Araniva Valladares del Departamento de Ciencias Morfológicas y que imparto la Cátedra de Anatomía Humana 1. Hoy hablaremos sobre el tema de espalda y columna vertebral. El objetivo de este tema es hablar sobre las principales características de la vértebra típica y de las diferencias regionales de las vértebras en la columna articulada. La columna vertebral podemos mencionar que es una estructura rígida y a la vez flexible, que está compuesta por un total de 33 vértebras y estas divididas en 5 regiones. La primera región es la región cervical, formada por 7 vértebras. La siguiente sería la región torácica o dorsal, formada por 12 vértebras. A continuación sigue la región lumbar, formada por 5 vértebras, y la siguiente sería la región sacra, formada por 5 vértebras, y por último tenemos a la región coxígea, formada por 4 vértebras. Estas 9 vértebras que están al final de la columna se caracterizan porque estas dos regiones, tanto la sacra como la coxígea, sus vértebras están fusionadas. Acá tenemos la vista de una columna vertebral en una posición anterior, una vista en posición lateral, lateral derecha, y una vista posterior de la columna vertebral. Las vértebras varían en tamaño dependiendo de la región que estemos observando. Podríamos decir que las vértebras de la región cervical son más pequeñas que las vértebras de la región lumbar, y cada región de la columna vertebral, sus vértebras tienen características propias o distintivas que las diferencian de las demás regiones. Pero podríamos decir que la mayoría tiene una estructura básica similar, formada por el cuerpo vertebral y por el arco vertebral. Cuerpo vertebral, arco vertebral. Hoy tenemos que hablar también de lo que son las vértebras típicas. ¿Qué características debe de poseer una vértebra para clasificarla como típica? Debe de poseer dos elementos. El primero que voy a mencionar es el cuerpo, primer elemento, y el segundo sería el arco. Cuerpo y arco. Entonces, para poder clasificar a una vértebra como típica, debe de poseer cuerpo y arco. Del cuerpo, yo puedo mencionar que es una masa, una estructura que se localiza anterior en la columna vertebral de forma cilíndrica y que se caracteriza porque en ese lugar recae el peso corporal del cuerpo.
El arco está conformado por dos estructuras, pedículo y lámina. El pedículo se encuentra inmediatamente seguido al cuerpo o pegado al cuerpo y posteriormente encontramos a la lámina. Estas dos estructuras se encuentran tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Un pedículo derecho, un pedículo izquierdo, una lámina derecha, una lámina izquierda, formándome lo que es el arco. En este arco vamos a ver que voy a encontrar 7 procesos o 7 apófisis. Comencemos. Un apófisis espinosa, una apófisis espinosa, 2 apófisis transversas, 2 apófisis articulares superiores y 2 apófisis articulares inferiores. La unión entre un arco y el cuerpo me forman lo que es el foramen vertebral, donde localizamos a la médula espinal. Entre dos vértebras adyacentes encontramos los pedículos en una vista lateral. En la parte superior del pedículo encontramos una incisura vertebral superior y una incisura vertebral inferior, y que entre dos vértebras adyacentes, una superior y una inferior, me van a formar lo que conocemos como el agujero intervertebral, donde encontramos a los nervios espinales. Hoy veamos las características propias de una vértebra cervical. ¿Cuáles son estas características distintivas de una vértebra cervical? Bueno, su proceso espinoso es bífido, tiene 2 puntas y estas se localizan más que todos a partir de la segunda vértebra cervical hasta la sexta vértebra cervical. Su proceso transverso contiene un agujero o un orificio que le vamos a llamar foramen vertebral, y ahí podemos localizar a la arteria vertebral. Entonces, toda vértebra en el cual veamos en su apófisis transversa un agujero o un foramen, la vamos a clasificar como una vértebra cervical. Su agujero vertebral es triangular y grande. Esto gracias al ensanchamiento a ese nivel de la médula espinal. Su séptima vértebra, la séptima vértebra cervical, posee un proceso espinoso prominente, en comparación con las antes mencionadas, que era un proceso espinoso bífido. Por lo tanto, algunos autores clasifican a esta vértebra número 7 cervical como una vértebra atípica. Otra característica es que el cuerpo de las vértebras cervicales es pequeño en comparación con las diferentes regiones de la columna vertebral, pero es más ancho de lado a lado que antero-posteriormente. Veamos las características propias de una vértebra torácica
o dorsal. Su cuerpo es en forma de corazón. Su agujero vertebral es de forma circular y más pequeño en comparación con los de la vértebra cervical. Su proceso espinoso. Su proceso espinoso es largo y puntiagudo en un sentido postero-inferior. El cuerpo y los procesos transversos poseen hemicarías articulares, o sea, unas superficies en las cuales se van a llegar a articular las costillas. Veamos las características propias de una vértebra de la región lumbar. Bueno, vamos a ver que su cuerpo es de forma arriñonada y es más grande en comparación de las otras regiones que hemos visto de la cervical y la torácica. Su proceso espinoso es cuadrilátero, grueso y amplio, que asemeja a una hacha. Su agujero vertebral tiende a ser de forma triangular. Sus carillas articulares superiores se orientan en un sentido posteromedialmente y poseen una estructura llamada apófisis mamilar. Las carillas articulares inferiores se orientan en un sentido anterolateralmente. Ahora tenemos que ver vértebras atípicas. Entre estas podemos mencionar a las vértebras de la región del sacro y la región coxígea. ¿Por qué las clasificamos como atípicas? Primero, porque estas vértebras de estas dos regiones están fusionadas y además no tienen un cuerpo y un arco bien definidos. Por lo tanto, les invito a que vayan a leer su libro de texto o de apoyo. También pueden leer su manual de laboratorio, las características propias que poseen estas dos regiones, del sacro y del coxis. Sigamos viendo vértebras atípicas. Voy a mencionar a la primera vértebra cervical llamada atlas. ¿Por qué la considero como una vértebra atípica? Porque no tiene un arco y un cuerpo bien definido. Si nosotros observamos, tiene dos masas laterales en vez de un cuerpo. Además, posee un arco anterior y un arco posterior. Y podemos agregar también que no posee una apófisis espinosa, tal como las que son vértebras cervicales típicas. Por lo tanto, se considera a esta vértebra llamada atlas como una vértebra atípica. Veamos la última vértebra atípica que vamos a mencionar, y esta es la segunda vértebra cervical llamada axis. ¿Por qué se considera una vértebra atípica? Porque posee una estructura ósea que las otras vértebras típicas no poseen, y a esta estructura ósea le vamos a llamar apófisis odontoides, que asemeja la forma de un diente y que se localiza en la parte superior del cuerpo. Bueno, eso es todo. Les invito a que vayan a leer su libro de texto para que completen la información.
Gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima.